Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Amorosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de Uno más Uno es Dos. Eh, Días pasados, charlando vía radio con el ex embajador argentino en Brasil, Juan Pablo Lolé, justamente se dio el tema Israel-Palestina, un hecho que ha conmovido y sigue conmoviendo al mundo. Recordemos parte de lo que comenzó a suceder entre Israel y Palestina, hoy manejado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, no, un hombre de ultraderecha religiosa que está gobernando Israel. Recordemos que Israel no tiene en estos momentos, es decir, no se maneja con la Constitución, se maneja con la justicia. Es decir, el gobierno está manejado por el Departamento de Justicia, Ministerio de Justicia, con no sé cómo le llaman ellos, quizá Juan Pablo me pueda o nos pueda dar una pauta mayor de cómo se nombra este Ministerio de Justicia. Pero Benjamín Netanyahu tiene en estos momentos un problema serio, precisamente por manejarse de esa manera, donde el pueblo israelí ha salido en más de una oportunidad masivamente a decir que derogue algunas leyes que él quiere imponer para, dicen, perpetuarse en el poder. En medio de toda esta discusión ocurre este hecho de la invasión, no hago comillas, fue una invasión de los palestinos de Hezbollah a Israel, con lo que ya todos conocemos, lo que ha sucedido allí. Pero el conflicto árabe-israelí no comienza hoy, porque muchas veces viendo determinadas entrevistas de televisión, me llama mucho la atención de que no se hayan, por lo menos hayan googleado qué es lo que sucedió allí por el año 1948, donde el conflicto árabe-israelí comenzó cuando Israel proclama unilateralmente su Estado, provocando la reacción de los países árabes, ¿no? de toda la región. En ese momento el primer ministro era David Ben Gurión. Es decir, ese conflicto ya viene desde prácticamente desde que Israel, allá en el 48, pero antes, en el 46, 47, toma esa franja donde hoy está habitando, donde hoy está el pueblo de Israel. Eh, Otros inconvenientes no inconvenientes, sino atentados que allá por el año 1972, si mal no recuerdo, la OLP cometió contra un grupo olímpico que estaba compitiendo precisamente en Múnich, en Alemania, donde fueron muertos varios de los integrantes de ese comité olímpico. Es decir, es algo que viene ebulliciendo cada vez más y termina en esto que hoy estamos asombrados, la mayoría del mundo, que esto suceda, cuando se cruzan conflictos e intereses muy grandes en esa región. Y creo que uno de esos intereses es el petróleo. Juan Pablo Lolé, hoy en Uruguay. Bienvenido, querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, Alberto. Muy bien, muchas gracias por tu llamado. Muy bien. Esta introducción que hice creo que da un poco la pauta de lo que sucede. Digo, porque me pone un poco nervioso realmente, Juan Pablo, que cuando se hacen estas entrevistas televisivas y radiales muchas veces, los entrevistados, no todos, porque hay muchos diplomáticos que han opinado sobre el tema, pero digo, pseudos improvisados periodistas que no conocen la historia o no la han leído, ¿no? Bueno, eso todo bueno, lo que pasa es que estamos también, Alberto, en una etapa histórica totalmente diferente. Estamos en la etapa digital, donde todo se hace con los dedos y con el teléfono,
y no con los libros. Y Exacto. nosotros que viene de la lectura. Las generaciones nuevas están con la digitalización y con la inteligencia artificial, donde todo viene ya prehecho, entonces hay poca Ujú, reflexión sobre los temas internacionales y ujú, poca reflexión histórica, que eso supone una preparación previa. Y bueno, esto ujú. coincido contigo con lo que tú dices, que hay una merma de conocimiento anterior que impide también un conocimiento posterior. Ujú, ujú. Eh, Allá por el año 1948, cuando se produce la instalación de Israel y donde se crea una autonomía sobre los otros vecinos a ese sector, digo, allí comienza absolutamente todo, donde se estaba manejando Ben Gurión, él era un hombre de izquierda más que de derecha. Ben Gurión, su primer ministro, digo. Sí, bueno, también hay que ponerlo en el contexto histórico de la época, que esto es producto de un acuerdo internacional, también efecto de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿Qué Naciones quiero Unidas le decir? da. Ujú, Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que hay argumentos de un lado y del otro para justificar este tema. Lo que no se han puesto de acuerdo es lo que genera el conflicto. Y creo que este conflicto, el mundo, lo está procesando de la peor manera. ¿Por qué? Porque pareciera de que no avanza el proceso de civilización, como ujú, que el proceso de civilización que tuvo guerras por las cuales pudo retomar canales de paz, y aquí hablo desde la Revolución Francesa, donde los tres principios de legalidad, libertad e igualdad primaron en Occidente, la Revolución Americana con la Constitución y las leyes. Todo esto pareciera que está entre paréntesis hoy porque vemos que la relación entre las personas está entre la muerte y el odio. ujú. Cuando uno ve esto, dice, ¿cuánto estamos retrocediendo históricamente? Esta es la gran pregunta, Alberto. Exactamente. Volvemos a la edad de Porque, piedra. claro, porque si yo te detengo y te tengo secuestrado, seas niño, anciano Ujú, o ujú, joven, y si vos tirás una bomba, yo mato a los que tengo secuestrados. Eso es la edad de piedra, es un poco eso. Y no hay mediación. Ahí están viendo a ver si ponen algún canal de mediación. Están tratando eso en estas horas ujú, entre los contactos israelíes y palestinos para ver si logran algún mecanismo de evitar este salvajismo de diente por diente, que ujú, supone una guerra donde personas indefensas son las que pagan y no los que se preparan profesionalmente para la guerra, que son los militares. Pero ujú. acá también hay una situación paradojal, que no son dos fuerzas equivalentes. ¿Por qué? Porque los palestinos son guerrilleros, invadieron Israel como guerrilleros y actúan como guerrilleros. Ujú. Y Israel tiene un ejército profesional que es lo que le ha permitido defender su territorio y lo que le ha permitido sobrellevar guerras en la zona. El mundo está mirando esto con asombro. Estados Unidos está desplazando fuerzas a la Exacto. región, los Sí, rusos también. Ah, dos buques, uno en portaaviones y otro buque que claro. no recuerdo. Por Sí. otro lado, Arabia Saudita hoy congeló las negociaciones de reanudar las relaciones con Israel, lo cual enerva más aún la situación porque Irán, Arabia Saudita y China venían
de hacer algunos acuerdos. Irán está básicamente apoyando a los Exacto. palestinos y aparentemente la gran provisión de cohetes, lanzacohetes y de armas de los palestinos provendrían de Irán. O sea que estamos en una situación grave donde los organismos internacionales, ya sea el Consejo de Seguridad y los mediadores internacionales que se pueden hacer por la vía diplomática, no están actuando de la Ujú, manera que en otras épocas podían actuar. ujú. Naciones Unidas, ¿sirve para algo hoy? Bueno, hoy al haber un integrante de Naciones Unidas que invadió Ucrania y permanece en la misma silla, tiene el derecho de vetar todo lo que se resuelva ahí. O sea que Ujú. es una manifestación de poder de cinco potencias que ninguna lo puede ejercer en función de la paz, sino solamente en función de la guerra. A ver si estás de acuerdo. Rusia, China, Estados Unidos e Israel en estos momentos están conmocionando al mundo. ¿Es correcto esto? Sí, diría yo que en términos relativos, porque ponerlos todos en la misma línea no sería Ujú. equivalente, por lo siguiente, Sí. porque, porque el caso de Estados Unidos no tiene ninguna guerra declarada, salvo el apoyo a Ucrania. El Ujú. caso de China apoya a Rusia, que combate a Ucrania, pero no tiene el mismo nivel de participación. Yo diría, no los pondría todos en el mismo lugar. Más, Ujú. puedo hacerte una reflexión al respecto, que Por las favor. superpotencias tengan un ámbito en el cual aún les permita tener cierta capacidad de mediación, es conveniente no solo para ellos, sino para la sobrevivencia del mundo, porque si las son Exacto. superpotencias no tienen ese marco donde pueden conversar y hablar, y bueno, el mundo puede desaparecer por cualquier imprudencia de alguna de ellos. O sea que los corresponsales nuestros en Alemania, en Austria, en Francia y en España nos señalan un poco el temor, porque yo digo, ¿por qué hay tanta coincidencia entre ellos tres de una escalada tal que pueda terminar en una tercera guerra mundial? Bueno, eso es ¿Cuál es lo tu que, análisis? eso es lo que yo te estoy diciendo, Alberto, en lo Mm, siguiente, mm. que yo creo que como hay un teléfono rojo, Sí, hay el un supuesto teléfono, teléfono rojo. hay un teléfono verde también. Claro. Porque, ¿qué es lo que yo creo? Que el mundo civilizado, para ponerle un nombre, si es que podemos definirlo hoy así, hoy diría yo que la sensación que tenemos es que hemos avanzado bastante poco. Que todo se pueda definir solo por la guerra es la destrucción del mundo. Y Ujú, entonces, ¿por qué? Porque el poder de destrucción a través de una guerra nuclear, bueno, desaparecería prácticamente lo que hoy existe y quedarían rezagos por razones que mm, uno hasta desconoce. ujú, Pero creo que sí, que el riesgo en Europa se vive mucho más cercano que en nuestras latitudes, ujú. porque estamos lejos, lo cual no quiere decir que no estemos afectados. No hay más que ver en las noticias de hoy la cantidad de familias argentinas que están afectadas por esta guerra ya hoy. Ujú. Y, es, y creo que nadie sabe hoy en qué puede derivar. ¿Puede derivar en una tercera guerra mundial acotada? Sí. Puede derivar en una guerra acotada entre Israel y los palestinos, en la cual la intensificación de la acción de Israel sobre los palestinos puede provocar reacciones en la comunidad árabe también. Y en la comunidad árabe
es bastante sensible a esto. De hecho, ya ayer aviones israelíes bombardearon el Líbano Exacto. en algunos lugares donde están recluidos militantes del Hezbollah. Entonces, Volvemos a, eh, volvemos a los años 70. sí, efectivamente, estamos volviendo de donde todo esto empezó. Exacto. Los acuerdos de Camp David, nadie más se acuerda de ello, en el cual se invirtió Exacto. mucho tiempo e historia. Arafat parecería un pacifista hoy. Ujú, ujú, Eh, entonces uno se pregunta cuánto se avanza o cuánto se retrocede, y mi reflexión de lo que inició tu pregunta es si el poder civilizatorio se retrotrae y bueno, podemos entrar de nuevo en las catacumbas, que serían los refugios de las ujú. acciones nucleares. Exacto, exacto. Eh, Vos sabés que eh, lo dijimos en la radio, ¿no? Te sorprendió un poco, pero avanzaste sobre el tema. Cortando el nivel internacional, te llevo al nivel nacional de la República Argentina, aunque vos estés en estos momentos enfrente. Eso no quita que tengas una reflexión sobre estas 2 semanas caóticas que nos están llevando al día 22 de noviembre, de octubre, perdón. Yo creo que hay sectores políticos en la Argentina que apuestan al caos Ujú, y no lo dicen. Y los que ujú, apostamos a la construcción democrática, solidaria, cooperativa y comunitaria, tenemos que levantar la voz. ujú, Me ujú, parece que esto está cada vez más claro, y en los momentos de crisis es donde se ve a los reales actores de la política, porque los que se esconden parecen ujú, escondidos, y ujú, habrá que ver quiénes son los que realmente le van a agregar fuego o nafta al fuego, o quienes van a retirar la nafta del fuego para no acercarla más aún. Lo que está pasando las 2 últimas semanas para la Argentina es muy grave. ujú, Creo que la gravedad tiene que ver con los que pierden y con los que ganan. En Francia se decía, soy yo o el diluvio, y yo creo que en la Argentina los que están perdiendo están pensando que es mejor el diluvio que la pérdida. Yo creo que hay que ujú, reconstruir el país es de todos. Perón decía que la Argentina, cuando volvió el de España, dije, era ujú, el hogar común. La ujú, Argentina no parece hoy mostrarse como un hogar común. Parece que cuanto más rivalidad, más eh, enemistad, más poder político se tiene. Y yo creo que esto no conduce a nada. Creo que tiene que ver también con el proceso civilizatorio que hablaba al ujú, principio. También tenemos un proceso que nos está descivilizando políticamente en la Argentina, donde un argentino, en vez de ser el hermano de otro argentino, parece que ser su enemigo. Y esto yo ujú. creo que es la reflexión que te puedo dejar al respecto de estas 2 últimas semanas que nos tocan vivir. A horas pasadas, el actual embajador argentino en Brasil, lugar que vos muy bien conocés, lugar que has transitado y seguís transitando de alguna manera, con tu conocimiento muy a fondo de estas posibilidades que tenemos con Brasil. Algunos de los candidatos dicen hay que deshacerse de Brasil, de China, tendríamos que deshacernos de Brasil. Es un poco la locura que anda dando vuelta, por lo menos en el señor Milei. Mira, si lo dice en serio es un irresponsable. Bueno, es irresponsable en varias cosas, ¿no? Bueno, entonces decir que el peso argentino es un excremento
también es una irresponsabilidad de quien pretende ser presidente. Me parece que Milei está derrapando y mal. Y espero que los argentinos en esta última semana que queda para la elección se den cuenta de eso. Porque para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y Milei lo que está demostrando es una carga de odio, es una carga de desconocimiento de cómo funcionan las instituciones y es una posición que no le hace bien a la familia argentina, al hombre argentino, al hombre de trabajo. No se puede ser candidato con consignas yo o el caos. Y esta es mi reflexión. Juan Pablo Lolé, muchísimas gracias por tu tiempo. Que descanses en ese lugar y bueno, cuando vuelvas veremos qué es lo que está sucediendo en la República Argentina. Yo Un estoy abrazo volviendo grande. la semana que viene, me tomé el feriado largo de descanso y ya estoy allá para seguir estando en mi actividad. Un abrazo grande, que estés bien. Gracias, Alberto. Un abrazo grande. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar estos temas. Nos vemos la semana que viene en esto que hemos llamado 1 más 1 es 2. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel Udra Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.